En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días dijo Isaías: el Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Mirad, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy vemos cómo en el Evangelio Jesús hace una encuesta, hace un sondeo de opinión. Y lo hace con 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La gente, pregunta por la opinión de la gente. Pero después aterriza: ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta clave. Una pregunta tan importante que la recogen los 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Los 3 evangelistas traen los 3 este pasaje del Evangelio. Y digamos que aquí se divide un poquito el Evangelio, ¿no? Porque a partir de aquí Jesús empieza ya a subir a Jerusalén, a entregar su vida. Entonces, esta pregunta es clave. Y esta pregunta es clave porque dependiendo de lo que respondamos cada uno, así va a ser nuestra idea de Jesús. Y según la idea que tengamos de Jesús, así va a ser también un poco nuestro comportamiento a la hora de vivir nuestra fe. Lo importante es qué es lo que tenemos en la cabeza, qué pensamiento, qué concepto de Dios, porque según el concepto que tengamos de Dios, va a ser la vivencia de nuestra fe. Por eso no es una pregunta baladí, es una pregunta clave, es una pregunta esencial, importantísima. Bien, como siempre, Pedro responde el primero.
tú eres el Mesías. Y acierta. Vamos a decir en primer lugar que acierta, después lo matizamos. Acierta. Y sin embargo, Jesús le dice que no se lo digan a nadie. Insiste mucho Jesús en que eso es ahora mismo un secreto. Que no se lo digan a nadie. Que no le digan a nadie que Él es el Mesías. Y aquí ya podemos sacar una primera enseñanza. No todo se puede decir. Yo tengo un amigo que dice, todo lo que es verdad se puede decir. No es verdad. No podemos decir todo aunque sea verdad. Porque muchas veces decir una verdad es una imprudencia. Cosa distinta es decir una mentira. Una mentira no se puede decir nunca. Pero también me puedo callar una verdad. Por ejemplo, hay un aviso de bomba en un estadio. Tú no puedes avisar por megafonía que hay una bomba, que sale todo el mundo corriendo y muere más gente por aplastamiento y por asfixia que por la misma bomba. Por ponerles un ejemplo. Entonces, no siempre se puede decir la verdad. Y no siempre tenemos derecho a saberlo todo. Miren ustedes, el otro día fui a hacer un entierro a un pueblo. A mí me llamaba la atención el descaro, porque a mí me parece que eso es un descaro, con que la gente me preguntaba, pero además con descaro, como que tenían un derecho. ¿Y dónde está hoy el párroco? Hombre, no le voy a responder porque sería una forma muy grosera decirle a ti qué te importa, ¿no? No le iba a decir eso, ¿no? ¿Pero tengo la obligación ahí de decirle dónde está? No, porque va buscando cotillear. Decía un profesor mío de moral, nadie tiene la obligación de decir lo que el otro no tiene derecho a saber. Si usted tiene aquí ya un párroco haciendo el entierro, ¿qué más le da a quien esté? ¿Qué más le da? No le voy a responder, ¿a ti qué te importa? Aunque a lo mejor se lo pueda merecer, pero es una grosería. Pero le puedo responder con una evasiva, sin mentir. Le puedo decir simplemente en sus cosas. Y si la persona es inteligente, ya sabe que no le quiero decir dónde está. ¿Por qué? Pues pueden ser por muchas razones. Puede ser algo muy personal de esa persona o de otras personas a las cuales él tiene que atender o tiene que hacer. Es que a veces, y esto es un defecto, en los pueblos tenemos muchas virtudes, pero también tenemos defectos. Y este es un defecto muy típico de los pueblos. Nos creemos con el derecho de saber la vida y milagro de los demás. Y no es así. Toda persona tiene derecho a su vida privada. Toda persona. Una cosa es lo público y otra cosa es la vida privada de las personas. Y eso tenemos que ser muy respetuosos. Que queremos enseguida enterarnos de todo. Y eso no debe ser. En el caso de Jesús hoy, les prohíbe que digan una verdad. No que mientan, pero que no digan la verdad. Se los prohíbe en este caso Jesús. Segunda idea. Pedro responde bien quién es el Mesías, pero cuando Jesús lo coge aparte y le explica que el Mesías tiene que morir en Jerusalén, amigo, aquí ya cambia todo. Y se rebela contra eso. Y Jesús tiene una frase aquí que la tenemos que meditar muy despacio muchas veces en nuestra vida. Le dice una cosa fortísima. Apártate de mi vista, Satanás. Es una palabra fortísima. ¿Y por qué le dice esta palabra tan fuerte? Se la dice porque seguimos la frase esa y dice Jesús, es que piensas como los hombres, no como Dios. Ahí está también la clave de por qué Jesús le responde tan fuertemente. Piensas como los hombres, no como Dios. El Evangelio de San Marcos es un evangelio que habla mucho de esta patología espiritual, que pensamos al modo humano y no pensamos con los criterios de la fe. Y esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros nos quejamos. Dios es injusto porque ha muerto un familiar mío. Estamos pensando
con criterios humanos, de tejas para abajo. ¿Pero pensamos acaso de tejas para arriba? Porque cuando yo piense de tejas para arriba, piense en lo trascendente, sí, ha muerto un ser querido tuyo, pero existe una vida eterna, existe un más allá. Y una vida que vivimos en plenitud. Entonces, ya no sería tan injusto. Claro, pero es que constantemente estamos aplicando criterios humanos a Dios y nos olvidamos de la fe. Nuestra vida tiene que regirse por la fe. Y la mente es muy fuerte, muy importante. Las ideas que tengamos en la cabeza. Pero es que nuestras ideas en la cabeza tienen que estar orientadas por nuestra fe. Y vivirla, nuestra vida, con esos criterios desde la fe. Y tener la confianza y fiarnos de lo que nos dice el Señor y de lo que nos dice la Iglesia. Fiarnos de eso, porque no se van a equivocar. Los equivocados podemos ser nosotros. Entonces, tenemos que tener esos criterios espirituales. Ya le digo que San Marcos es un evangelista que insiste mucho en esta patología espiritual. Pensamos como los hombres, pero no como Dios. Y vamos con la tercera idea. ¿Por qué insiste Jesucristo en que los apóstoles no digan que Él es el Mesías? Sí, es una verdad. Muy sencillo. Porque existía el peligro de malinterpretar la misión de Jesús. Porque la mayoría de los judíos tenían un concepto equivocado de la misión del Mesías. O sea, Pedro acierta, como buen judío, acierta en que Jesús es el Mesías, en eso acierta, pero se equivoca en algo muy grande, se equivoca en la misión del Mesías. Y claro, si te equivocas en la misión, te equivocas en todo. Si nosotros nos equivocamos en la misión a la cual Jesús ha venido a este mundo, nos estamos equivocando en todo. Y Pedro se equivoca en la misión de Jesús. Acierta en que es el Mesías, pero se equivoca en la misión. Porque para ellos el Mesías era un libertador que venía a liberarlos del yugo de los romanos. Que venía, por decirlo con otras palabras, así con un lenguaje de niños, Jesús venía a liberarlos de los malos. Y eso nos pasa también a nosotros. Nos pasa mucho. Nosotros somos los buenos y los demás son los malos. Y hay que luchar contra los malos. Yo soy el bueno, los demás son los malos. Y ponemos una línea, digamos, imaginaria, una línea ahí fuera, ¿no? Ahí están los malos y de esta línea para acá estoy yo, que soy el bueno. Y nos olvidamos por dónde pasa realmente esa línea. Y esa línea por donde realmente pasa es por nuestro corazón. Por ahí pasa esa línea. Por nuestro corazón. En nuestro corazón hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay deseos buenos y hay deseos malos. Entonces, que esto no lo olvidemos nunca. También nosotros tenemos que purificar nuestra idea de Dios. Porque muchas veces tenemos ideas equivocadas. Y hacemos un Dios a nuestra medida. Esto pasa constantemente. Ustedes lo habrán escuchado lo mismo que lo escucho yo en infinidad de ocasiones. Cuando la gente dice, yo en esto creo, yo en aquello no creo. En el momento que estás diciendo eso, te estás haciendo igual a Dios. Que ese es el pecado del Génesis, en el paraíso terrenal. Quererse hacer igual a Dios. Decir lo que está bien y lo que está mal. Y eso es misión de Dios. En el momento que yo digo, yo en esto creo, en aquello no creo, esto lo acepto, lo otro lo rechazo, ya me estoy haciendo una religión a mi medida. Me estoy haciendo una religión normalmente a mis conveniencias. Creo lo que me interesa y no creo lo que no me interesa. Y así me hago un daño muy grande. Porque estoy equivocando completamente la misión de Jesús. Sí, puedo creer en un Dios superior, en un ser trascendente,
pero en cuanto no entiendo la misión principal de Jesús, me estoy equivocando en todo. Y cuando me hago una religión a mi medida, estoy rechazando, estoy descartando cosas verdaderas, cosas necesarias para mi vida de fe. Entonces, a mí mismo me hago un daño bastante grande. No, el cielo se tiene que adaptar a la tierra. No, es la tierra la que se tiene que adaptar al cielo. Porque Dios tiene la verdad. Dios no se puede engañar. Dios no nos puede engañar. Dios no nos puede decir ninguna mentira. Entonces, en el momento que nosotros nos hacemos nuestra propia religión a nuestra medida, ya nos estamos equivocando. Por eso tenemos que tener esa confianza en Dios, que Él ni se equivoca ni nos engaña. Y ahí tenemos la palabra de Dios, tenemos el magisterio de la Iglesia, tenemos la fe de la Iglesia, y ahí, siguiendo la fe de la Iglesia, siguiendo la palabra de Dios, no nos vamos a equivocar. Entonces, que tengamos mucho cuidado, que no digamos con esa ligereza, con esa libertad, yo en esto creo, yo en aquello no creo, porque entonces nos estamos haciendo una religión a nuestra medida, nos estamos haciendo igual a Dios, que ese es un pecado de soberbia muy grande. Nosotros no nos podemos hacer nunca igual a Dios. Además, Dios nos dice lo que tiene que decir. No es que Dios haya dicho, bueno, pues esto debe ser así o así porque me apetece a mí, ¿no? No, es que lo dice porque no puede ser de otra manera, porque debe ser así. Entonces, que tengamos esta confianza en Dios. Pues nada, pidámosle al Señor en este día que purifiquemos, que revisemos un poquito esa idea que tenemos de Dios, a esa pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pensemos despacio, porque dependiendo de esa respuesta va a ser también mi modo de vida, mi estilo de vida, ¿no? Que pensemos despacio y que estemos siempre abiertos a que seguramente, y esto nos pasará a todos y a mí el primero, que alguna cosita tengamos que purificar de nuestra fe, de nuestra idea de Dios. Seguramente más de una cosa. Podemos tener cosas mal enfocadas como la tenía Pedro. Y era uno de los apóstoles de la Iglesia. Y nosotros también podemos tener esas ideas equivocadas. Pues estemos abiertos siempre a tener una idea auténtica de Dios, siguiendo lo que Él nos dice en su palabra y en el magisterio de la Iglesia. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre. Él inclina su oído hacia nosotros, por el Papa y los obispos, en comunión con Él, encargados de velar por la autenticidad de la fe y de guiar a la Iglesia por el camino de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los que arriesgan su vida por el Evangelio, roguemos al Señor. Por los que buscan Mesías redentores y no han descubierto el verdadero Mesías, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, llamados a manifestar en nuestra vida lo que creemos y celebramos, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, y ayúdanos a caminar en tu presencia. Escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. La colecta de hoy va destinada a Cáritas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, llenos están el cielo y tierra de tu amor. Santo, 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 santo es el Señor, llenos están el cielo y tierra de tu amor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, del Señor. Santo, 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 santo es el Señor, llenos están el cielo y tierra de tu amor. Santo, 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 santo es el Señor, llenos están el cielo y tierra de tu amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de la tía de Katy, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. El pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.